Muy buenas noches a todos nuestros fratres, amigos de la Unidad Democrática de Centro. En esta coyuntura política tan particular, escuchar la palabra de un hombre probo, de un político cabal, íntegro, no solo un jurista, sino además un docente en lo que significa el derecho constitucional. En consecuencia, un auténtico constitucionalista que ha visto el nacimiento y ha visto el desarrollo de la Constitución del año 79, asistió a las circunstancias, como lo vimos nosotros, trágicas, del 5 de abril del 92 y la posterior presencia de un documento que, con toda justicia, el doctor Borea se resiste a llamarlo Constitución y prefiere señalarlo así como un documento por las particularidades y las características que lo acompañan. Por lo tanto, tener la oportunidad en esta noche, en estas circunstancias, de escuchar su juicio, su criterio, sus enseñanzas, la lección que nos puede alcanzar, tienen un carácter inmediato, pero también una proyección que nosotros esperamos para el próximo año, 2022, instrumentarlas y llevarlas de una manera todavía más completa para el 2026. Sin más preámbulo, permítame dejar en el uso de la palabra al doctor Alberto Borea Odría, presidente de la Unidad Democrática de Centro. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos miércoles a miércoles en este proceso de formación y de pensamiento conjunto que tenemos en la Unidad Democrática de Centro. Antes de empezar, quisiera hacerles un planteamiento que sale verdaderamente del corazón y de la necesidad que tenemos todos de efectivamente consolidar la existencia de la Unidad Democrática de Centro, inscribiendo nuestro partido en el Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, hoy día están preocupados y no sabemos cuánto tiempo van a estar en este debate, si minutos, horas o semanas. Están atendiendo prácticamente solo la coyuntura de la segunda vuelta. Sin embargo, hace pocos días, hace una semana, el Jurado de Elecciones, a insistencia de la Unidad Democrática de Centro, nos concedió nuevamente el kit que no pudo utilizarse debidamente por el año de pandemia. Como ustedes recordarán, nosotros obtuvimos el kit el 28 de febrero del año 2020 y mientras estábamos en todo el proceso de repartición de planillones, vino la pandemia y se acabó la posibilidad real de hacer reuniones, de convocar gente, incluso había un desánimo, un temor de la población hasta por salir de la propia puerta de la casa. Entonces, insistimos en eso y se nos ha otorgado nuevamente el kit y tenemos efectivamente un año de plazo para inscribir al partido. Pero un año de plazo significa si quisiéramos participar solamente en las elecciones que se convoquen más allá de octubre del 2022. Pero si nosotros queremos participar en las elecciones regionales y municipales, que es a lo que apuntamos ahora, porque yo quisiera que todos quienes están aquí y todos quienes eventualmente vayan viniendo a la Unidad Democrática de Centro, se vayan formando para ir ocupando posiciones de gobierno y posiciones de responsabilidad en nuestra nación, encarnando los valores que nosotros predicamos y una praxis política que sea de seguir, en el sentido que señala el famoso refrán de que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces necesitamos que haya mucha gente que efectivamente dé el ejemplo. No solamente que hable bonito, sino que dé el ejemplo, que en el curso de su vida, con sus actos, digamos, haya una síntesis entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, y la capacitación
a la cual, digamos, aspiramos constantemente, como estas reuniones de los miércoles de Demócrata de Centro, y para los que han seguido el curso, los que están siguiendo los cursos y los que seguirán siguiendo los cursos de formación de la Unidad Democrática del Centro. Eso es lo que esperamos nos distinga siempre de otras formaciones que pueden tener más plata, pueden tener plata como cancha seguramente, pero lo que no van a tener es ideas ni tampoco van a tener ninguna coherencia entre sus miembros. Y nosotros esperamos llegar a partir de esta convicción y sobre todo de gran entusiasmo de los militantes, de los integrantes de la Unidad Democrática del Centro. Entonces, yo quiero pedirles a todos ustedes que se comuniquen con nosotros porque necesitamos de ustedes y necesitamos de sus amigos, de ustedes, de los conocidos de ustedes, de quienes viven en sus provincias, en sus distritos, de todos lados, para recoger firmas para poder inscribir el partido. Nosotros necesitamos 25.000 firmas, lo que significa más o menos hacer el esfuerzo por 40 o 42.000 firmas. Y necesitamos abrir 65 comités provinciales, lo cual significa abrir 80 comités provinciales, y eso los tenemos que tener listos de aquí a primeros días de octubre. Y las firmas las tenemos que tener listas a más tardar el 10 de septiembre. O sea que tenemos 3 meses para ese esfuerzo y tenemos que meterle mucha fuerza, mucha convicción, mucho seguimiento, mucha labor de convencimiento para que eso pase. Entonces, nosotros hemos designado en el Comité Ejecutivo Nacional ayer a un grupo de fratres que son quienes se van a encargar de lo que se llama la Comisión Especial de Firmas y la Comisión de Locales, que con Óscar y Elena seguimos permanentemente, digamos, tratando de llenar en todo el territorio nacional. Entonces, yo les pediría que ustedes se comuniquen con nosotros. Muy bien, ahí están. Ustedes saben, la página web de nosotros es www.udcperu.org. www.udcperu.org. Esa es nuestra página web. Y con esa página web ustedes pueden entrar y ya hay una sección que está referida a las inscripciones. Entonces les rogamos que inmediatamente se pongan en contacto y nos digan de qué manera pueden colaborar con nosotros. Si ustedes creen que enviándole a nosotros la ficha por el internet, ustedes de verdad la van a imprimir y las van a repartir, y no solamente las van a repartir, sino que van a estar atrás de las personas a las cuales ustedes le repartan para que cumplan con ese encargo y además para que multipliquen esa voz, entonces comuníquense con nosotros. Pero si creen que no van a poder sacar la copia, nos avisan y nos dicen, mándenos por favor 30 fichas, 50 fichas, 100 fichas, 20 fichas, las que sean necesarias, pero que ustedes estén seguros que van a poder o crean que van a poder efectivamente llenar debidamente, con su huella digital, con su dirección, con la letra bien clara, chequeando que el DNI sea verdaderamente el que corresponde y eventualmente pues podamos tener estas firmas lo antes posible. Y adicionalmente hacerlo en todos los comités. Supongamos que alguien de ustedes es de Macusani, ahí en Puno, de Azángaro, o en fin, de Ilave, cualquier lugar, y encuentran a alguien que está entusiasta por participar en esta opción de centro o que creen que quiere participar, avísenle, comuníquenle, atráiganlo e invítenlo para que participe también en las escuelas, pero para que participe también en el esfuerzo formativo del partido a nivel nacional. Entonces, www.udcperu.org, o pueden escribirnos al correo contacto@udcperu.org o llamarnos a cualquiera de estos teléfonos, donde ustedes van a encontrar o a Graciela Miranda, o a Rosa Parragués, o a Moisés Salinas, o a Jorge Cueva, y tengo entendido que a Franz Guerra, si no me equivoco. Entonces, con ellos podemos ir trabajando
y ustedes pueden ir ayudándonos en esta tarea de multiplicación, que es una tarea práctica, corolario necesario de la formación teórica. Entonces, se los dejo dicho ahora, por favor tomen nota, y entramos de lleno a lo que es la materia de la conversación de hoy. Muy bien. Hemos quedado en hablar de 3 temas constitucionales, de 3 iniciativas constitucionales que nosotros creemos que son fundamentales para el debate que se viene. De todas maneras, se va a venir un debate de raíz constitucional y de contenido constitucional, y hay que estar preparados para eso. La Constitución, como lo hemos dicho muchas veces, tiene que ser un tratado de paz interno, tiene que ser un acuerdo en donde todos de alguna manera en este país nos sintamos representados, porque cuando no es eso, sino cuando resulta siendo simplemente una imposición de un grupo sobre otro, no tiene legitimidad y en algún instante empieza a desmoronarse porque el país se da cuenta de que no estuvo presente en su formación y de que sencillamente como consecuencia de un fenómeno político de algún tipo, en el caso del Perú después de un golpe de Estado que perpetró Alberto Fujimori en 1992, no se impuso lo que hoy día muchos llaman la Constitución y pocos han tenido el coraje para enfrentar eso como verdaderamente lo que es, un documento impuesto por una dictadura. Ahora, lo que ha sucedido es que nosotros, por esa falta de coraje, y hay que decirlo con claridad, hemos tenido que pagar el peaje de pasar durante muchos años con un sistema en el cual, digamos, aceptamos prácticamente una organización que no es la que hubiéramos querido, que hubiera estado más acorde con los principios solidarios que una nación debe tener. Pero llegó el momento, como ha llegado inclusive en Chile, de discutir el tema, porque al igual que en el caso del Perú, la Carta de Chile fue producto de salida de Pinochet del poder en 1980, y en consecuencia la Carta la había hecho él había hecho su constitución. Se produjo la salida de Pinochet del poder. Sin embargo, ellos siguieron al mando desde 1973, que tomaron el poder. En 1980 hicieron su constitución, entre comillas, le pusieron todos los candados que quisieran, pero por muchos candados que tuvieran, les faltaba la legitimidad. Ya hemos dicho en anteriores conferencias, y todos ustedes que han concurrido a las escuelas de formación del partido, y si no, pues este es un concepto básico, la legitimidad es la conciencia que un pueblo tiene de que más allá de que él haya votado o simpatice con alguna persona, esa persona, como consecuencia del juego democrático, en el caso de los países democráticos como el nuestro, tiene el derecho a ocupar la primera magistratura y a gobernar de acuerdo a los términos que se establecen en la Constitución, en los países que efectivamente tienen una Constitución, o, en todo caso, respetar las reglas del juego que juró respetar cuando eventualmente se lanzó como candidato. Pero lo importante es que una Constitución recoja el sentir de la ciudadanía. Stephen Holmes, que es un profesor americano que ha sido seguido por muchas personas, y entre ellas por Julio César Gaviria, que fue presidente de Colombia en 1991, cuando se promulga la Constitución o las reformas a la Constitución colombiana, que tenía prácticamente un siglo, dice: la Constitución es un tratado de paz interna. La Constitución no puede ser un estatuto de ocupación. La Constitución no puede ser un alto al fuego. La Constitución tiene que ser producto además de un momento constituyente y de un estado de ánimo constituyente, es decir, de una vocación del país, no porque quienes ganan, menos todavía quienes ganan por 3.000 votos, 5.000 votos, 10.000 votos, le quieran imponer a la otra mitad del país, y además asumiendo que todos los votos fueran de ellos, ya sea que gane ella o que gane él, sino, digamos, entendiendo que ellos solamente obtuvieron esos dos, obtuvieron el 10% o el 12% de la votación nacional, y que hay prácticamente un 80% o un 75% de peruanos que no estamos de acuerdo con sus tesis de un trastocamiento del sistema político, económico y social del país al punto tal
de generar una suerte de modelo que ha fracasado en todos los países donde se ha instalado, como el caso de Venezuela, como el caso de Nicaragua, como el caso incluso de Bolivia. Morales no ha tenido, al final de cuentas, un gobierno auspicioso, es decir, él se vende muy bien, pero vamos a invitar en una de estas próximas oportunidades a Luis Fernando Peredo para que nos cuente un poco la realidad y podamos analizar junto con algún economista del equipo de Percy Tabori cómo se cruzan las curvas, es decir, cómo Nicaragua, cómo Venezuela estaba muy arriba por el nivel de riquezas que tenía y la manera como la recogían, bien, mal, regular, pero la recogían, y ha ido directamente en contra de lo que ha sucedido con los otros países que han adoptado una economía sostenida sobre el impulso de la propiedad privada, pero mejor todavía en aquellos países donde ha habido una distribución social o una redistribución social de tal manera que la gente se ha sentido también copartícipe y beneficiaria de esa circunstancia y de ese progreso. Pues muy bien, entonces tenemos que tener en primer lugar mucha tranquilidad y terminado este proceso electoral, vamos a ver qué cosa es lo que viene, pero de todas maneras yo creo que vendrá un momento constitucional, y vendrá un momento constitucional porque lo que vamos a tener que discutir son las bases sobre las cuales se va a asentar nuestra nación. Y no hay que tenerle miedo a esa discusión. Los comunistas pretenden querer decir de que ellos efectivamente han ganado. No, no han ganado. O sea, ellos han sacado una cantidad de votos. El resto de la población, muchos de los que han votado por Pedro Castillo, y no han votado por Cerrón, han votado por Pedro Castillo eventualmente, no comulgan ni tampoco estaban al tanto de cuál era la hondura de los planteamientos que ellos realizaban. Entonces, en una campaña política, en la que, por cierto, nosotros participaremos como partido, tenemos que tener clara esa posición. Y lo mismo sucede en el caso de Fujimori. Si la señora Fujimori efectivamente se impusiera, no puede pretender que no hay que hacerle cambios al sistema constitucional peruano, porque eso que se aprobó en el año, o que se dijo que estaba aprobado en el año 93, como ella muy bien lo reconoció en las elecciones del 2011 y del 2016, no fue otra cosa que el resultado del golpe de Estado de 1992, con un CCD, ustedes, la parte de ustedes son muy jóvenes, una suerte de Congreso Constituyente Democrático, y estamos hablando prácticamente de 30 años, o sea, salvo que ustedes tuvieran 44, 45, 46 años, es difícil que hayan tomado clara conciencia de, digamos, de lo que significó para el país una imposición desde el poder en el caso de Montesinos y Fujimori en aquel entonces, y de un personaje militar verdaderamente siniestro que se llamó Nicolás de Bari, y que se llama, porque todavía Dios no lo ha recogido, Nicolás de Bari Hermosari. Pues muy bien, entonces vamos a tener que ir a ese proceso. Y en consecuencia vamos a tener que presentar ideas. Y lo primero que quiero decirles al comenzar este trabajo, o esta exposición, que es consecuencia de un largo trabajo, es que efectivamente me puedan y nos puedan alcanzar al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Política ideas, pensamientos cortos, no tratados, no libros, ni siquiera folletos, sino en una página. Yo creo que este tema se debe tratar así, por estas razones. Y en una página no lo envían para que nosotros podamos analizarlo en la Comisión Política y podamos conversarlo con ustedes en estos diálogos que vamos a tener sobre el tema constituyente, si es que este llega a plantearse ya. Ahora, espero que no se plantee ya, espero que se pacifique, como les digo, el país, espero que acabe toda esta suerte de ola de recriminaciones y de erizamiento que va de un lado para otro, y que una vez que sea esto, que haya concluido, que haya terminado, que se haya calmado el país, podamos entrar a esa discusión
una discusión donde no haya bandas armadas, donde nadie pretenda que por la fuerza puede asustar a aquellos que viven, por ejemplo, lejos de la capital de la República, y que efectivamente nuestras fuerzas del orden garanticen a las personas que viven en este país, que garanticen que efectivamente van a poder ejercer no solamente su derecho al voto, sino fundamentalmente su derecho a la libre opinión y a la libre expresión sin ser víctimas de una suerte de discriminación en un sentido o en otro. Porque ahora, por ejemplo, los que viven en los departamentos de la costa y eventualmente contribuyen muchísimo con su trabajo al Producto Bruto Interno Nacional, a la generación de economía, de una economía fuerte, son prácticamente tratados como si fuesen, digamos, gente que no merece respeto, ¿no? Y se apropian del término pueblo. ¿Cuántas veces han ustedes escuchado decir el pueblo tal, dicho por Castillo, dicho por la gente como Glave, como Wilca, etcétera, etcétera? El pueblo. Perdón un momentito, ustedes son más pueblo que los amigos que trabajan en las haciendas azucareras, perdón, o en las haciendas agroindustriales del norte, en los complejos agroindustriales del norte o en las tierras de Ica, son más pueblo. ¿Quién les dijo? ¿Quién les contó eso? Es decir, ni ellas ni tampoco las personas que viven en la sierra y que tienen todo el derecho a manifestar su punto de vista y su descontento. Pero son tan pueblo como quienes también viven en cualquier lugar de la República. O sea, porque el pueblo es el conjunto de personas que vive en un país. Eso es lo que se llama el elemento personal del Estado. El elemento personal del Estado es esta suma de personas que viven en una nación. Entonces, tenemos ahí una primera cuestión en la que tenemos que cavilar. ¿Vamos a ir a una constituyente? No le tengamos miedo. No le tengamos miedo porque además tenemos posiblemente más que decir que mucho. Es decir, como partido, como gente que se ha formado en esta tarea. Y lo que tenemos que hacer es tener la capacidad para poder decirlo con fluidez y decirlo convocando a las personas desde el punto de vista de que crean efectivamente el mensaje que decimos, ya sea en Cajamarca, con Juan Carlos Alegría, con Denis Huacha, ya sea en el Cusco, con Alicia Lencastre, con Frank Guerra, en fin, ya sea con José Chávez, ya sea con Carlos Aranguri, en cualquier lugar de Lima, en fin, en cualquier lugar. Todos tenemos que ser gente que efectivamente conoce el tema constitucional y sabe cuáles son nuestros planteamientos. Nosotros, entonces, tenemos que ir a un proceso, además, donde exijamos, y esa sí tiene que ser una exigencia de la democracia, que los acuerdos, digamos, exijan por lo menos una mayoría para que puedan convertirse en norma jurídica de 2/3 partes de los votos de quienes van a estar en ese cónclave que va a hacer las reformas al sistema constitucional o, digamos, el proyecto del sistema constitucional. ¿Por qué? Porque no basta con que yo gane una elección con tan poco, como le decía al comenzar, para decir, ah, ya, como yo gané, entonces tengo 51 votos y hago lo que me da la gana. No. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que hacer es garantizar en el sistema democrático que ese triunfo que se logró en algún momento por las razones coyunturales que fuera, porque no había candidato, porque no había candidato de centro, porque el centro no pudo estar representado en razón de la pandemia, porque la pandemia desanimó a muchas personas, ese triunfo no es un triunfo eterno ni tampoco tiene el derecho a la perennización por la vía de la trampa, sino que tiene que haber procesos electorales constantes, procesos electorales abiertos, procesos electorales libres, donde cada uno pueda ir incluso diciéndole a quien ganó en un momento determinado, en este momento, no, Cholito, te equivocaste. No, así no es. Tú no has demostrado que vales y en consecuencia vamos a escoger a otra persona para que eventualmente nos conduzca en los próximos 5 años, o estas ideas para que le garanticen al Perú de que esa libertad se va a mantener y de que los principios que instalemos en la Constitución nos representan
de una manera absolutamente mayoritaria a todos. Fíjense lo que pasó con el texto de 1993, con esta denominada Constitución de Fujimori. Fueron 80 los que concurrieron a este Congreso Constituyente Democrático que les cuento como consecuencia del golpe de Estado. Y decidieron, para convertir una idea en norma constitucional, le bastaba 41 votos, o sea, la mitad más uno. Y entonces, con 41 votos, para la información suya, se acabó el Senado de la República. O sea, con 41 de 80 votos tramposos, además, se acabó el Senado de la República y se acabó la posibilidad de un control debido del poder y de un control de alta jerarquía del poder. El presidente prácticamente se soltó las manos, porque es clara la distancia que hay normalmente entre el presidente, sobre todo, naturalmente, si es electo, no si llega de carambola, y eventualmente, digamos, los que forman el Congreso, que no necesariamente en el Congreso unicameral son dirigentes del partido o de un partido, sino que eventualmente se les pone ahí, en fin, por distintas razones, no necesariamente las de una mejor representación de un grupo político. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer con claridad cuál es la mayoría que se va a requerir para aprobar un texto, para aprobar una norma. Y nosotros sugerimos que sea efectivamente 2/3 partes, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde no solamente se requirió eso para, digamos, adoptar el texto constitucional que hoy día tiene ya casi 240 años, desde 1787, son 33 años, o sea, 233 años, sino eventualmente para modificarla. Además se necesita 2/3 de los estados para que, además del número de votos, del número de votos, necesitan 2/3 de los estados para ratificación. En consecuencia, tiene bien que pensarse qué cosa es lo que queremos congelar en la Constitución, porque cuando se dicta una Constitución, y sobre todo una Constitución como la nuestra, que normalmente es una Constitución rígida, hay dos tipos de Constitución, abro un paréntesis, que son las Constituciones rígidas y las Constituciones flexibles. Las Constituciones flexibles son las que supuestamente se discuten con vocación constitucional, pero que para cambiarlas no necesitan sino la mayoría que se requiere para cambiar una ley ordinaria. Y las constituciones rígidas son, por el contrario, aquellos textos que son aprobados con determinadas formalidades y que para modificarse requieren también requisitos superiores a los que se requieren en una ley. En la Constitución del 79, por ejemplo, una modificación requería que la propuesta, la iniciativa y la aprobación de una propuesta se hiciera en una primera legislatura ordinaria, vale decir, entre el 28 de julio y el 15 de diciembre de un año, y se ratificara en la próxima primera legislatura del siguiente año. O sea, dentro de un año. ¿Para qué? Ustedes dirán, ¿por qué no lo hacíamos? Terminábamos el 15 de diciembre y el 1 de enero ya estábamos aprobando la modificación constitucional. ¿Por qué? Eso quiso el texto del 93. ¿Por qué? Porque precisamente la capacidad de deliberación y de participación de la sociedad tiene que influir en los agentes de reforma de la Constitución. O sea, se tiene que escuchar el debate popular, se tiene que, digamos, procurar que quienes van a estar o quienes están en este proceso escuchen el sentimiento del pueblo y que concurran a la Cámara precisamente con un criterio formado sobre la base de lo que han conocido en sus viajes por la sociedad. Entonces, estas son las razones por las cuales son los límites temporales, vamos a decir, o los requisitos temporales para la aprobación de normas constitucionales. Y en segundo lugar, la Constitución requiere de mayorías especiales a mi criterio. Y en este caso, 2/3. 2/3 además para evitar que el que gane raspando, y sabe lo Dios si con trampa o sin trampa, con mucho reclamo o con poco reclamo, pretenda que eso le da
digamos, la categoría suficiente para decidir de aquí en adelante acerca del destino del Perú. Una norma constitucional es una norma que tiene que ser pensada no en los próximos 12 meses, ni en los próximos 16 meses, ni en quién va a ganar el próximo quinquenio, sino fundamentalmente en qué cosa es lo que conviene como sistema estable y de desarrollo para el Perú. Sistema que iguale. Yo siempre les he referido los anhelos que están expresados en la Constitución de 1979, cuyo preámbulo además tuve yo el privilegio de ver cuando se redactaba, porque lo redactó Andrés Townsend, de quien yo era una persona sumamente cercana. Yo he aprendido muchísimo de Andrés Townsend. Ustedes ven, por ejemplo, cuando escribe, yo lo he visto escribir esto en su escritorio en Monterrico Chico 610, él escribe y dice: nosotros, representantes a la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido. Fíjense ustedes qué importante es sentirse empoderado de verdad. O sea, han recibido el mandato del Perú para hacer una norma de largo aliento, es decir, para sentar las bases de cómo se debe organizar la nación. No como los cuatreros que se sentaron en 1993, que como consecuencia de un golpe de Estado, terminaron dictando ellos supuestamente una constitución, ¿no? Magnífico, pues ya. Ok, le llamaron constitución, ¿no? Entonces, y dice que son creyentes en la primacía de la persona humana. Y este, por ejemplo, es un pensamiento fundamental en el debate constituyente que se viene. Porque hay que creer que no es el hombre que está al servicio del Estado, sino que el Estado está al servicio del hombre. Y por eso este primer párrafo del preámbulo, esta apertura del preámbulo, se consolida y se convalida con el artículo primero ya del texto normativo de la Constitución de 1979, cuando dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos, o sea, el Estado también, tiene la obligación de respetarla y de protegerla. No es como hoy día se pretende, de que el Estado está por encima de cada una de las personas y las personas tienen que ser como una pieza de Mecano o como una fichita de Lego, la que puedo sacar y poner, acomodar o tirar al cajón de los recuerdos cuando me dé la gana. No, la persona humana es un fin en sí misma. Por eso es que todos los hombres son iguales en dignidad y tienen derechos de validez universal que son superiores y anteriores al Estado. Es decir, superiores y anteriores al Estado. ¿Qué cosa se quiso decir cuando se hizo esta Constitución? Que el Estado no podía desconocer la dignidad del ser humano. Por eso dice, iguales en dignidad tienen derechos de validez universal, o sea que esos derechos no pueden ser manoseados, no pueden ser desconocidos, no pueden ser disminuidos por el Estado. Pueden ser ordenados en su ejercicio, pero no pueden ser disminuidos por el Estado. Y sigue: la familia como célula básica de la sociedad y raíz de la grandeza, así como ámbito natural de la educación y de la cultura. Ese es un tema fundamental. La familia es el ámbito natural de la educación y de la cultura. No son ni siquiera los colegios, no son los maestros de la escuela, menos todavía lo que dictan como sílabus o como pensum en el Ministerio de Educación o en la Dirección de Educación de cualquier región. No, señor. Es la familia, el núcleo familiar, que es una formación natural. La unión entre los padres y los hijos, y especialmente en un país donde hay mucho monoparentalismo, donde la mamá con el hijo. Eso es un valor esencial que se tiene que plasmar en el texto constitucional que viene. Que el trabajo es un derecho y un deber social, y que además es raíz de la grandeza del Estado, y que la justicia es el valor primario de la vida en comunidad, y que el ordenamiento social se cimenta, fíjense lo que dice, el ordenamiento social tiene que cimentarse en el bien común y en la solidaridad humana. Son todos valores que nosotros tenemos escritos a fuego
en la unidad democrática del ser. Este es un tema fundamental, este es un tema central, y tenemos que participar activamente para que esto no se deshaga. Y tenemos que decir que estamos decididos a promover la creación de una sociedad justa, libre, en donde la economía esté al servicio del hombre y no al servicio de la economía. Y la economía somete al hombre cuando estamos o en un estado mercantilista o en un estado absolutamente individualista, egoísta, neoliberal, como cuando estamos en un estado comunista, como cuando estamos en un estado, digamos, expoliador, cuando estamos en un estado que se cree todopoderoso. Muy bien, estos son algunos de los principios que yo les sugiero que vuelvan a leer ahora que termine esta conversación casi como tarea, digamos, en el texto de la Constitución de 1979, el preámbulo de la Constitución de 1979. ¿Por qué dijeron todas esas cosas? Porque tenían mucho que decir, porque efectivamente había un gran pensamiento filosófico, había una formación en cada uno de quienes estuvieron en ese Congreso Constituyente Democrático. Fíjense ustedes, frente a esa maravilla de preámbulo que es la Constitución del 79 escrita por Andrés Townsend, lo que dice el preámbulo del texto del 93. Se lo voy a leer completo, son 3 líneas. No tenían más que decir, es como cuando ustedes a una persona que no tiene ideas le dicen tienes 10 minutos para hablar. Al que tiene muchas ideas, los 10 minutos le quedan cortos. Al que no tiene ideas le sobran 9 minutos y medio, o 9 minutos y 40 segundos. Porque después de saludar ya no tienen nada que decir, ¿no es verdad? Entonces dicen, el Congreso Constituyente Democrático invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano, no sé qué mandato porque se lo arrebataron, y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Ahí está, ese es el preámbulo del texto de 1993. Entonces se dan ustedes cuenta cómo le falta todo tipo de legitimidad a este texto. Pues muy bien, ¿qué hemos pretendido nosotros para esta conferencia? Yo les he pedido que hablemos sobre 3 temas, sobre 3 ideas. La primera idea está señalada, y lo voy a decir, porque es una consecuencia del aprendizaje doloroso que hemos tenido en este proceso electoral, pero que no queremos que se vuelva a repetir nunca más en el Perú, en la historia del Perú. ¿Por qué se ha producido esta polarización? Siempre en las elecciones, y este es el ABC de la teoría política, siempre en las elecciones, los candidatos tratan de distanciarse uno del otro para que la gente los distinga más. Es decir, entonces uno dice, los otros son comunistas y el otro dice, el otro es un súper corrupto. Puede ser que los dos tengan razón. De repente, en este caso, los dos tenían razón. Pero a lo que digo es que más allá de la razón que pudieran tener, hay una parte de esa afirmación que puede no ser cierta. Pero ellos van a tratar de polarizarse de todas maneras. Y eso pasa en toda elección, en toda elección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? Así como los alemanes inventaron la valla electoral, nosotros tenemos que inventar la segunda vuelta entre los 3 más votados. ¿Por qué la segunda vuelta entre los 3 más votados? Porque si hay un tercero y estos 2 se pelean a muerte, ¿qué cosa es lo que va a preferir la sociedad? La sociedad va a preferir el camino de la cordura, el camino de la razón, el camino de la composición social, no el camino del conflicto. Y entonces, ¿qué es lo que va a lograr este tercero? Cualquier tercero que va a tratar de ponerse en el medio si los otros 2 se pelean de una manera despiadada. Lo que va a conseguir es que estos 2 no se peleen de manera tan despiadada y que los 3 busquen digamos, someter sus puntos de vista a un rasero de lógica, a un rasero de bondad, a un rasero de razón. Entonces, esta es una primera modificación que nosotros creemos que tiene que plantearse en el proceso constituyente, además viendo lo que está sucediendo ahora.
porque cuanto más dura el pleito, digamos, tiene que durar en la medida en que de todas maneras se tienen que contar los votos, bueno, eso de todas maneras, ¿no? O sea, no es cuestión de que yo metí un gol en el minuto 1 y entonces digo que termine el partido, ¿no? Que termine el partido ya en el minuto 2, que termine el partido, no. Los partidos duran hasta que terminan. Y si en el camino el que va perdiendo puede voltear el partido y el que va ganando puede terminar haciendo una goleada y no necesariamente un triunfo ajustado, ¿no es verdad? Pero en fin, lo importante en todo caso es este planteamiento, que nace fundamentalmente de la experiencia. Y no se olviden nunca de que una norma jurídica de cualquier rango siempre tiene en cuenta lo que se está viviendo en la sociedad y lo que se quiere que se vive en la sociedad futuro. Siempre. ¿Pero en qué sociedad? En nuestra sociedad. Analizando nuestros problemas, analizando los inconvenientes que nosotros hemos tenido y que no queremos que se repitan. No podemos copiar simplemente como si se tratara de cartabones que hay que encontrar en algún lugar. En Ucrania hay una gran constitución, en Uzbekistán hay una gran constitución. Ah, ya vamos a copiárnosla y la traemos para acá. No, pues, porque la gente de allá piensa distinto y actúa distinto, reacciona distinto, tiene una formación distinta, ha tenido una historia diferente de la que nosotros tenemos acá. En consecuencia, hay que ser muy consciente de este tema. Punto número 1. Segundo tema, que creo yo que es importante tener en cuenta en las reformas constitucionales, que es que nosotros, los factores reales de poder, tienen que estar eventualmente también controlados por el sistema democrático y tienen que estar, de alguna manera, tienen que ser partícipes de su integración todo el sistema democrático. No solamente quien ganó las elecciones por 4 votos, sino todo el sistema democrático. En la Constitución de 1979, en el artículo 281, si no me equivoco, voy a verlo, decía efectivamente, en el segundo párrafo, los ascensos se confieren en caso de vacancia de conformidad con la ley, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. El Senado ratifica los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales y grados equivalentes de las fuerzas policiales. ¿Por qué es esta medida? ¿Por qué es esta razón? Porque cuando eso no sucede, los gobernantes se sienten tentados, y eso no de ahora, sino de Julio César en Roma, y seguramente anteriores gobernantes, ¿no es verdad?, a convertir a ese factor tan contundente que es la Fuerza Armada en una suerte de guardia a su servicio, o lo que se llamaba guardia del pretor, la guardia pretoriana, el que cuidaba al que gobernaba, y que prácticamente estaba a disposición de él y el que le decía qué y cómo había que hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esto digamos, está presente en un país? El presidente, o el que está en la cúspide del Poder Ejecutivo, trata de que quienes están con esa posibilidad de discutir con el factor fuerza, estén siempre, digamos, de su lado. Y escoger no a los mejores hombres para que estén como generales de la República y que en caso de que hubiese un conflicto armado, no tengamos, pues, digamos, a un magnífico jugador de fútbol, porque jugaba en la selección del Ejército, de la Marina o de la Aviación, como comandante general del arma, o a un tipo que cantaba bien en las veladas que organizaba el presidente de la República los días sábados. No, ese que cante, que siga cantando, pero ese no puede ser el que esté al frente del país. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Se consigue con un sistema meritocrático. ¿Y cómo se consigue de que haya control? El Senado tiene que revisar esos ascensos y tiene eventualmente que convalidarlos, y la propuesta que hace el presidente de la República él la ratifica. Si no la ratifica, esa persona no ingresa a ese cargo.
Ustedes dirán, sí, pero ahí hay que hacer componendas entre los senadores. Miren, lo que con toda seguridad va a haber es una situación de pluralidad. Y no va a haber una situación de monopolio del ejercicio del poder, que es lo peor que puede pasar. Y eso también con la misma o con más razón en el caso de las fuerzas policiales. Por eso le hemos pedido a Víctor Gandolfo, que ha sido el general de la Guardia Civil, que es un hombre muy querido en su institución y que es una persona de grandes calidades personales y de conocimiento de la situación, que el próximo miércoles, 23 de junio, Víctor Gandolfo nos va a dictar una conferencia acerca de las ventajas, desventajas, convenientes, inconvenientes y alternativas de esta disposición que ha promulgado el gobierno recientemente, donde se la ponen a cuadritos a los oficiales generales y prácticamente los ponen a disposición, me da la impresión, ya nos lo dirá Víctor, de quien en este momento se encuentra en el poder. Y si no eres chicheñón, chau, se acabó el tema. Eso pasó en la época de Montesinos y de Fujimori. No les estoy hablando latín. No les estoy diciendo de algo que no ha sucedido. Les estoy diciendo de lo que hemos y seguimos padeciendo el día de hoy. Entonces, ese es un tema bien importante que tiene que ser, a nuestro criterio, aprobado con rango constitucional nuevamente. Pero no solamente los nombramientos, sino nosotros planteamos, y yo lo planteé cuando estaba en el Senado de la República, también lo denominadas invitaciones al retiro. Porque ¿qué cosa hizo Fujimori, por ejemplo? Fujimori lo que pasó en el 91 y en el 91, fundamentalmente, fue que limpió a los primeros cuadros de las Fuerzas Armadas y lamentablemente y mis compañeros senadores, muchos de mis compañeros senadores, no tuvieron el coraje para decirle no a la propuesta que supuestamente venía hecha por los mandos de las Fuerzas Armadas. Cuando era evidente que a los que querían ascender no eran los primeros de sus armas. Y a los que querían dejar de lado, más bien esos eran los primeros de sus armas. Claro, un Salinas, un Pastor, un Palomino les incomodaba. Entonces, ¿no? Un Noblecilla, un Suárez Ferreiro les incomodaba. Entonces, hay que sacarlo, pues lo pasaban al retiro. Ya está, se acabó el tema. Y vamos a ascender a Pedro Metralla, que cuando le he pedido que me vaya a comprar cigarros a la esquina ha ido. Cuando le he pedido que me firme el acta de sujeción ha firmado. Es decir, todas esas cosas. Hay que acabar con eso. Y nosotros tenemos que hacerlo desde una perspectiva democrática y plural, en donde no solo participe el partido que ha ganado, sino participe la representación nacional en su conjunto. La diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo radica, entre otras cosas, en que el Ejecutivo está integrado por un partido, el que ganó, aunque haya ganado raspando. El que tiene el presidente de la República tiene un inmenso poder. Nombra a sus ministros, administra prácticamente o decide cómo va a ser la administración de toda la marcha del país. Imagínense el poder que tiene. Súmenle a eso el tema del control de la fuerza física, sin concurso de los demás. ¿Qué tiene el Congreso a diferencia del Ejecutivo? Pluralidad. Tiene una integración distinta. Y esa integración distinta, claro, tiene que estar los congresistas o los parlamentarios, para mí congresista es un término evaluado, pero los parlamentarios, los senadores, los diputados, ¿no es verdad?, tienen que tener esa clara conciencia, ese empoderamiento que ustedes notan en el preámbulo de la Constitución del 79, de ser nosotros soberanos, o sea, representantes del pueblo soberano, carajo. Es decir, hay que haberse formado en política para saber lo que eso quiere decir. El problema está cuando le dan a uno ese título, pero no le han enseñado cómo ejercer esa responsabilidad. Por eso Aya de la Torre
nos hablaba siempre de que había mucha gente que le encantaba el tatachín del poder, pero no le encantaba el poder. Porque el poder es muy exigente. Porque el poder exige que las personas que están, digamos, en el entorno, trabajando en él, muchas veces actúen en solitario. Muchas veces tengan que actuar en contra de la opinión pública. Muchas veces tengan que soportar insultos que no se merecen. Eso no le gusta. Lo que le gusta es que cuando pasen cuando entren al Congreso, está la alfombra roja y la banda tocándole la marcha de bandera. Ah, eso sí, bacán, eso es monstruo. Ya, entonces ella decía, hay gente que le gusta el tatachín del poder, el carro, en fin, la gente que lo saluda, señor ministro, ¿cómo está? Señor diputado, ya, ok, magnífico, sí. Pero ¿y la responsabilidad? Es así, no. Entonces, esa es la diferencia. Y ahí tiene que estar, en ese Congreso, como lo estamos planteando, tiene que estar, digamos, quienes integren el Poder Legislativo, por lo menos cuando nosotros participemos en. Y en tercer lugar, la tercera medida que nosotros tenemos que aprobar, a mi criterio, es la medida que existía en la Constitución de 1933 y que obligaba al presidente de la República a que diera cuenta en su mensaje a la nación de cómo se había avanzado en el tema del analfabetismo, que era un tema fundamental para el país en ese entonces. O sea, nosotros hemos sido un país que ha tenido verdaderamente que luchar contra el analfabetismo hasta no hace muchas décadas, y de repente ahora con la pandemia podemos haber descendido en ese rubro, en tanto que los niños es posible que no hayan podido ir con fluidez a los colegios, ¿no es verdad? Y no hayan podido seguir por internet estas clases que se dictan ahora. Entonces, los mensajes presidenciales, ¿no es verdad?, tenían que hacer presente de cuánto se avanzaba en el tema del analfabetismo. Yo creo que ahora hay que volver a esa obligación con relación a lo que son los avances sociales, los avances que se hacen de año a año en materia de salud y en materia de educación, por lo menos, en materia de justicia y en materia de seguridad. Los 4 campos en los cuales, digamos, la unidad democrática de centro cree que son esenciales para el desarrollo del país. Pero por lo menos que se haga eso en materia de educación y en materia de salud. Que el presidente el 28 de julio se tenga que ver confrontado con la necesidad de explicarle al país no solamente cuántas escuelas se han construido, sino de qué calidad de escuelas estamos hablando, de qué número vamos en el índice mundial de aprendizaje, etcétera, etcétera. No solo de cuánto se ha gastado, sino eventualmente de cuánto estamos hablando en sistemas de mejoría. Porque de esta manera ustedes le hablen un flanco político al presidente. Y el presidente no puede decir, no, eso no interesa, no importa, porque todo el mundo va a estar pendiente de si eso es verdad o si es mentira. Y mucho de su legitimidad para gobernar va a depender de que no nos diga un embuste. No tenemos hospitales en todos lados. Dicen que en la época del gobierno militar estaba dictando Velasco un discurso, porque en el gobierno revolucionario se han creado 3.000 escuelas y hay una escuela en cada distrito. Y había un patita que estaba ahí entre los que en el auditorio que le decía, no decía nada más, porque nosotros hemos creado hospitales en donde hay médicos en todos lados, porque nosotros hemos construido millones de carreteras. Y entonces termina el discurso y Velasco lo manda a llamar, dice al edecán, tráeme a ese que todo el tiempo hacía así. Y le dice que pregúntale qué pasa. ¿Por qué es que cada vez que yo hago una afirmación él hace así? Le dice, ¿sabe por qué? Porque yo he viajado mucho. A mí no me puede contar lo que me está diciendo. Eso es lo que el país tiene que ver. O sea, tiene que ver
la mejoría en físico. Y ayer conversando con el secretario general y con un amigo cercano, integrante del partido, digamos, de corazón, con quien he trabajado en el Foro Democrático, que fue el alma del Foro Universitario, que se llama Melquiades Monzón, me decía, el tema central está en que el país sepa en qué se gasta el dinero. Y ahí es donde tenemos nosotros que desarrollar en los comités del partido una estructura, una suerte de secretario de conocimiento permanente de en qué se gasta el dinero. No para hacer acusaciones a Gil y a Mili por quítame de acá estas pajas, pero sí para que el pueblo pueda saber, nos tocaba 100, hemos gastado solo 50, de estos 50 en bienes solamente hay 30, en sueldos se han gastado 10, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Entonces, tenemos que prepararnos también para esa tarea, y esa es otra de las que nosotros, ahí sí ya como partido político, lo vamos a implementar de inmediato. De repente, cuando nos escuchen, también la implementarán, como ha pasado con muchas de nuestras ideas en el país. Me alegro porque las ideas que uno cree buenas, tiene que compartirlas aun cuando uno no las ponga en realidad. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer de verdad realidad ese hecho. Es decir, nosotros, como dicen los gringos, we mean it. Nosotros efectivamente cuando decimos algo es que queremos que eso sea así, vamos a hacer lo posible y vamos a dejar nuestro mejor esfuerzo para que eso que decimos que se va a hacer, se haga. We mean it. Eso es fundamental. Entonces, empezamos por esos 4 temas. Pero hay muchísimos temas, porque la estructura política del país vamos a decir, se desfiguró en los últimos 30 años. Se desfiguró en los últimos 30 años. Hoy día nos toca a nosotros la tarea de participar en su reconstrucción. Y para eso tenemos que estar listos y tenemos que tener gente que esté con el ojo avisor, con los oídos atentos y con la actitud presta en todo el país. Y esos tienen que ser todos ustedes. Por eso es que, antes de pasar a estas preguntas, le voy a pedir a Franz Guerra que nos vuelva a colocar en este momento, que comparta su pantalla, para que podamos ver dónde es que se pueden comunicar con nosotros para ayudarnos en esta inmensa tarea de recolección de firmas. En nuestra página web www.udcperu.org hay una sección que está especializada, o sea, que está dirigida a que ustedes se puedan informar. El estatuto del partido, el ideario del partido, las fichas de inscripción, los instructivos para la ficha de inscripción, la manera de cómo se arma un comité, etcétera. Es decir, los documentos que son necesarios. Eso está en la página web del partido. Y si quieren que haya un contacto de otro tipo, también ustedes nos escriben a contacto@udcperu.org. Y también en la página web nos pueden escribir y decir, yo quiero ayudar verdaderamente a la inscripción del partido. Y me comprometo a conformar mi comité en la provincia de Sánchez Cerro, en la provincia de Mariscal Nieto, en la provincia de Hilo, en Moquegua, en la provincia de Tarata, en Tacna, muy bien, en Huancabamba, en Ayabaca, en Piura, en cualquiera de las provincias del Perú. Yo quiero, yo conozco ahí, mi familia es de ahí, y puede ayudar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer estas cosas. Ustedes contáctense con la página web, con Contacto UDC, con los teléfonos que han visto, y les ruego que lo hagan de inmediato. Yo les pediría que ninguno de los que está acá presente, ninguno, deje de hacerlo de inmediato. Si cada uno de ustedes nos ayuda para empezar con 100 firmas, 100 nomás, en los próximos 10 días, nosotros vamos a poder multiplicarnos muy rápidamente
y vamos a poder llegar a inscribir el partido en 1 mes y medio posiblemente, con comités inscritos en todo el país. Ahí están los teléfonos, y ya saben, Moisés Salinas, Graciela Miranda, Rosa Parragués, Jorge Cueva y Franz Guerra, para poder guiarlos en esta comisión de firmas para inscribir el partido. Muchas gracias por haberme escuchado y, por cierto, estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan a bien. No sin antes recordarles que el próximo miércoles tenemos la conferencia sobre este tema policial, y avísenle a todos sus amigos que sean policías, que estén en las Fuerzas Armadas, de Víctor Gandolfo, del general Víctor Gandolfo. Adelante, Carlos Alberto, gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos a pedirle al frater Jorge Cueva que tenga la amabilidad de coordinar las preguntas que vengan del Face, las preguntas de los fratres que están en el chat. Tiene el uso de la palabra, frater Jorge Cueva. Gracias, frater Carlos Alberto, presidente doctor Borea. Bueno, empezamos. Aquí está pidiendo la palabra la frater Nuri Hinojosa. Nuri, si nos estás escuchando, por favor. Sí, muy buenas noches con todos los presentes. Doctor Borea, un saludo cordial desde Arequipa. Deseo hacerle una pregunta. Doctor, ¿por qué no plantear no una reforma, sino un cambio de la Constitución del 93? Habida cuenta que las elecciones próximo pasadas, de más del 50%, especialmente un gran sector, especialmente las provincias ignoradas, invisibilizadas, han votado por un cambio de constitución, porque lamentablemente en estos lugares no se siente la presencia del Estado. Yo lo digo con conocimiento de causa, porque yo pertenezco a una zona altoandina, ¿no? Una de la provincia de La Unión, una de las provincias más pobres, más alejadas de la región de Arequipa. Y tampoco se siente una buena distribución de la riqueza del país. Y más aún también la pandemia nos ha dejado severas consecuencias. Y usted también ha atribuido a esta Constitución como que le falta legitimidad. Bueno, a ver, Nuri, muchas gracias por tu pregunta. En primer lugar, lo que quiero decirte es que si alguien ha luchado por el cambio del texto constitucional, he sido yo. Es decir, creo que muy pocas personas, si es que hay alguna, ha tenido la tenacidad que hemos tenido a lo largo de todos los años, desde el mismísimo 1992, que se convocó a esta asamblea trucha para denunciar lo equívoco que resultaba llamar a este texto constitución. Sin embargo, entre otros, los comunistas tampoco ayudaron nada para que se cambiara ese texto constitucional, nada. ¿Cuándo han empezado a hablar los comunistas del cambio de constitución en el Perú? ¿Hace un año? ¿Hace 8 meses? ¿Hace 10 meses? Cuando planteamos la reforma del sistema constitucional y de la Constitución y de la vuelta a la Constitución del 79 en el año 2003, ¿acaso nos ayudaron? Es decir, hoy se agarran la bandera, claro, por supuesto, muy bien, magnífico, pero ¿qué cosa quiere decir? En ese momento había más tranquilidad, el Perú avanzaba, el Perú crecía, el Perú no estaba herido. Hoy día el país está herido, hoy día el país está postrado. Yo no sé si es un buen momento constituyente Nuri. Es un buen momento, sin duda, para repensar la Constitución. Yo no sé si a través de una constituyente o de una reforma del sistema constitucional, cualquiera de los dos, pero hay que meterse de lleno a hacer planteamientos. Yo creo, por cierto, yo soy el primero que lo he dicho, y lo he dicho durante 33 años, nunca he dejado de decirlo. O sea que si hay un partido que puede asumir efectivamente la titularidad sobre ese planteamiento, es la Unidad Democrática de Centro. Ningún otro. Ahí está David Torres, ahí está Otto Guevara, ahí está Jorge Cueva, ahí está la gente que hemos estado
juntos en estos proyectos desde hace décadas. ¿Y peleando con quiénes? Con quienes querían ver de qué manera se pegaban para, de alguna manera, estar en el poder. ¿Qué hizo Humala, por ejemplo, que supuestamente planteó que iba a hacer un gobierno desde un sector más cercano al comunismo? ¿Qué hizo Humala? ¿Cambió la Constitución? A Humala nosotros le conseguimos 150.000 firmas y las metimos al Congreso para que su Congreso, el Congreso donde él tenía una gran representatividad, cambiara la Constitución. Nos ayudara a aprobar el cambio de Constitución, la discusión del cambio constitucional. ¿Y qué hizo Humala? Y eso me lo contó Carlos Arana, que es otro de los que siempre estuvo en las luchas de Huancavelica. Cuando fue Humala a Huancavelica, se le acercó Carlos con nuestros planillones y le dijo: presidente, firme el planillón. No, le dijo, no, mejor no, que esto que lo otro. Eso se lo puede contar él. Me lo contó en el año 2011, cuando estábamos en el proceso de recoger la firma. Pero lo planteamos desde el año 2003 con una demanda ante el Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional dijo que nosotros teníamos razón respecto a que ese texto del 93 no alcanzaba la categoría de Constitución, pero que eso le correspondía decirlo al Congreso y no al Tribunal Constitucional. Y el Congreso nunca lo dijo. Entonces, vamos a ir viendo este tema con serenidad, porque tenemos que estar tranquilos, serenos, sin pelearnos como perros y gatos, sin estar divididos. Estoy diciendo justamente que para aprobar un texto necesitamos 2/3. Entonces yo gané con 50% más 1. Primero, ¿todos esos votaron por el cambio de la Constitución o votaron por un candidato? Fíjense ustedes que esto es importante, porque después creen que tienen un respaldo que no tienen. Y eso descorazona al país. Entonces, yo sí creo en que no hay que tenerle miedo al cambio constitucional, que hay que impulsar una reforma del sistema constitucional. Pero para eso tenemos todos que prepararnos. Así que espero tus ideas desde la Unión, de Cotahuasi, entre otros, y de Arequipa también, de tu barrio en Arequipa. Gracias, doctor. Damos el uso de la palabra a Manuel Cárdenas. Buenas noches con todos. Bueno, yo creo que para todos ha quedado claro el reto, el nuevo reto que tenemos, doctor, ¿no? Muchos de nosotros hemos participado con muchas ganas, con mucho entusiasmo en la recolección de firmas y ahora otra vez partimos de cero. Pero vamos a asumir, creo todos vamos a asumir esa responsabilidad, vamos a asumir el reto, vamos a ponerle ganas para conseguir esas firmas. Pero era necesario que se explique así como usted lo está haciendo, ¿no? Y también se expliquen algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo, que todos sepan que no es necesario la fotografía, que todos sepan que se debe llenar con letra imprenta, que todos sepan que se debe de ser cuidadosos en el llenado de todos los datos para evitar que nos rechacen las fichas, ¿no? Porque una ficha cuesta trabajo y debemos de trabajar para que no nos rechacen ni una, y mucho más si hay gente con la experiencia que usted tiene ahí ya en su equipo, ¿no? Los nuevos tenemos que aprender de ellos, pero hacer las cosas bien desde el comienzo, ¿no? Hacerlas bien. Muchas gracias, Manuel. Yo espero que estas ideas que tú has planteado, y la veo a Graciela Miranda y a Moisés en el chat, así que espero que ellos hayan recogido este pensamiento tuyo. Yo de hecho lo he recogido, lo tengo muy claro, pero tenemos que entrar. Ahí lo veo a Denis, por ejemplo, de Cajamarca, en quien tenemos tanta esperanza. Ahí lo veo a Lear Aguirre de Huánuco, que también tengo mucha esperanza en ellos, a José Cabana, en fin, a Julio Zuni, en fin, todos ustedes, cada uno de ustedes, ya sea en Lima, ya sea en provincias, por ejemplo, David o Efraín en La Molina, o el nuevo secretario general de Magdalena, ahí veo a Vilma Chamaya, de Chiclayo, en fin, etcétera. Este sábado, Óscar Llerena ha convocado a los dirigentes regionales del partido a una reunión a las 5 de la tarde, precisamente para tratar
el tema organizativo, pero el comando de firma, más que la comisión, el comando de firma, que tiene un mandato muy corto, que tiene un mandato de 3 meses, que tiene que dar con nosotros inscritos, son gente joven, precisamente, tanto Graciela como Moisés como Rosa son gente joven. Y todos los que quieran colaborar con nosotros, no lo veo a Ricardo Carballo, me hubiera encantado que estuviera hoy día, pero en fin, yo entiendo que la gente también tiene otras ocupaciones y a veces no nos puede acompañar siempre. Ahora hay que convertir la palabra en acción. Como decía otra vez mi maestro, prefiero hacer que discutir. Gracias, doctor. Perdón, yo sí les quiero pedir a cada uno que se incorpore a su WhatsApp UDC de cada uno de los lugares donde ustedes están. Abran un WhatsApp para él. Nosotros tenemos un WhatsApp que es en UDC, un WhatsApp que es Comisión Política UDC, tiene que haber un WhatsApp Pueblo Libre UDC, Magdalena UDC, o sea, cada uno de ustedes con su grupo. Gracias, doctor. Nuestro frater Jaime Gutiérrez Gallo nos dice, una reforma constitucional total sería imposible. Lo adecuado sería una reforma sobre las deficiencias de las instituciones, como la de derechos y garantías fundamentales para el efectivo desarrollo de la sociedad y el desarrollo económico y político. ¿Algún comentario le merece, doctor? Sí, es una de las posibilidades, si quieren hacerlo más corto el tema, es hacer una suerte de reforma que se integren, que fue lo que nosotros planteamos en el año 2011, que se integre, en fin, que sea una suerte de análisis de ambos textos y que se saque por último lo mejor de cada uno y eventualmente se reforme algunos de los temas que son sensibles. Por ejemplo, como les he dicho siempre, el texto del 93 es 80% una copia de la Constitución del 79, que fue una Constitución muy buena, pero justamente lo cambia en los aspectos sensibles, en el aspecto del control político, en el aspecto de la participación del Estado en la vida económica del país, donde cierra un tanto, más que un tanto, la posibilidad de la actuación para evitar las descompensaciones que se dan como consecuencia del egoísmo, de una conducta totalmente desatendida de las necesidades de los demás, y el tema de los derechos sociales, que como acabo de señalar, tendrían que ser además materia de conversación y materia de cuentas expresas para el presidente y también para los presidentes regionales. Los presidentes regionales o los gobernadores regionales que se llaman ahora también deberían de tener en su discurso una obligación de decir cómo han ido avanzando, cómo le fue en Yaruilca, cómo le fue en Pachitea, cómo le fue, en fin, en Ambo, cómo le fue, no sé, en cada una de las provincias en Yata, en Guamalíes, cómo le fue. Entonces, ese es el tema que necesitamos saber, ¿ya? Ese es otro de los cambios. Ese camino que dice Jaime, a quien leo normalmente en el Facebook, y lo saludo especialmente, es un tema que es uno de los caminos que se pueden seguir. Bien, le pido a Franz que nos vuelva a poner, me vuelva a compartir la pantalla, por favor. Muy bien, entonces, a riesgo de ser cargoso, aquí están los que nos quieran ayudar. Pueden entrar de frente a la página web www.udcperu.org. Ahí van a tener todos los instructivos y eventualmente una persona con la cual comunicarse. Ahí están los teléfonos, escojan cualquiera de esos teléfonos y llamen a esas personas para que inmediatamente lo registren y empecemos. Ya, yo mándame el correo que yo voy a mandar imprimir 300 fichas en mi lugar y yo las voy a repartir. Voy a mandarlas a todo el callejón de Guaylas, voy a mandarlas a Recuay, a Yungay, a Caraz, a Carhuaz, en Huaraz, voy a mandarlas a Aija también, ya, yo las voy a mandar en Conchuco, vamos a ver, a Picobamba, a Pomabamba, vamos a mandarlas, ¿no es verdad? Ok, entonces, cada uno de ustedes le dice a ese, para que nosotros podamos ir sabiendo en dónde es que estamos efectivamente
ya colocados y quién es la persona a la que ellos, que están en el comando, van a poder llamar e incentivar, no solamente en el proceso de recojo de firmas, sino de participación activa en el partido. Y el UDC Perú, www.udcperú.org o al correo contacto@udcperú.org. Gracias, Franz. Sigamos con las preguntas. Miguel Ángel Barrientos. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas Adelante, noches, Miguel. doctor Obelia. Doctor Obelia, primero buenas noches. Quiero felicitarlo, ¿no? Porque yo voy a cumplir 45 años en agosto y mi niñez no fue con la Constitución de 1979 y soy consciente, ¿no? La he leído varias veces, de que en 1992, cuando se hizo el golpe, el único mecanismo, si mal no recuerdo, para poder cambiar la Constitución era disolver, digamos, la Cámara de Diputados, pero no la Cámara de Senadores, ¿no? Y se tuvo que haber mantenido, digamos, la Cámara de, ¿cómo se llama? La Comisión Permanente del Congreso. Eso no se hizo y por lo tanto, si uno es purista, creo que usted lo es, no la Constitución vigente, o sea, se debería hacer la de 1979 y no el documento que ahora tenemos, ¿no? Igual creo yo que hay que reconocer, ¿no? De que hay, digamos, instrumentos de la Constitución de del documento de 1993 que sí han servido mucho, ¿no? La Defensoría del Pueblo, y no podemos negarlo, un crecimiento económico que de alguna manera se ha dado, ¿no? Bajo el tema del documento de 1993. La pregunta es, ¿cómo hacemos ahora? Porque lo más probable es que se convoque a un referéndum. Ese es uno de los pasos que probablemente haga Castillo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para insertarnos en esa asamblea constituyente? O sea, ¿cómo diferenciarnos de los demás de que no estamos apostando por una asamblea constituyente como partido, ¿no? Que sea de carácter extremo, ¿no? Sino que sea un cambio coherente, ¿no? Pensando más en el país que en nosotros mismos o en nuestras ideologías. Nada, eso era mi comentario. Sería bueno saber bueno, yo soy arquitecto y estudié planeamiento estratégico, cómo hay que tener como un flujograma, ¿no? O sea, primero alguien va a hablar de referéndum, ok, ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Cuál va a ser nuestro discurso para la gente? Sería bueno diseñarlo, ¿no? ¿O qué usted tiene pensado, ¿no? Buenas noches y gracias. No, gracias a ti, Miguel Ángel. Efectivamente, estamos pensando en eso. Yo tengo una posición personal que naturalmente vamos a tenerla que discutir en la Comisión Política del partido, pero antes de la discusión en la Comisión Política haremos, si es que ya se presenta el caso, algunas conversaciones con la militancia del partido, y le pediremos a los dirigentes regionales que también hagan Zooms o hagan reuniones en la medida en que sea posible con la militancia suya en cualquiera lugar, digamos, en Luya, en Lamu, en Pedro Ruiz, en cualquier sitio, en Amazonas, por decir, para que recojan el pensamiento. No quiere decir que lo que la gente diga eso se va a hacer, porque justamente lo que tiene que hacer un político serio es procesar ese pensamiento y ver si efectivamente el resultado, a la luz de lo que uno ha analizado, ha vivido, se proyecta como nación, efectivamente es bueno. Vamos a tener que ver qué viene. De acuerdo al texto del 93, si van a seguir las reglas del texto del 93, no se puede plantear, digamos, un referéndum, salvo que se plantee, y eso fue lo que planteamos nosotros cuando quisimos la reforma en el año 2011, la que Humala no quiso, la que García tampoco quiso, la que Toledo ni siquiera entendía, no obstante que en el año 2013 y 2004 concurrimos al Congreso, a la Comisión de Constitución del Congreso, para plantear directamente que se declarara la nulidad del texto de 1993 y se restituyera la Constitución de 1979. Todavía recuerdo el debate que tuvimos en esa comisión.
Alejandro Toledo, que en realidad el tema constitucional sabía bien poco, mandó a Marcial Ayaicoma, que era una de las personas que más cercana estaba a él. Y cuando terminó Ayaicoma me dijo, oye, magnífico, esto con lo otro, sí fue magnífico, ahora termina de convencer a tu jefe. Y eso fue avanzando. Y curiosamente, en una oportunidad, estando en una conferencia en la Casa del Pueblo, que me invitaron los actuales miembros del Partido Aprista, cuando estábamos en todas las luchas por este tema, Jorge del Castillo me invitó a dictar una conferencia ahí en el Salón de las Américas y ahí me hizo una confesión delante habrían 200 personas en ese momento, y dijo, iba andando muy bien el tema de la reforma constitucional, incluso hubo una comisión que se formó donde estuvo del Castillo, Piz, en fin, distintas personas, incluso hicieron un documento que se difundió, pero contó que el que frenó el tema fue García, porque como García supuestamente iba a ganar o iba con posibilidades serias de ganar la elección del 2006, no quería que le movieran el piso. Y como los sectores eventualmente económicamente más poderosamente arraigados en el Perú no querían que tocaran sus intereses ni con el pétalo de una rosa, lo convencieron rápidamente a García, seguramente con importantes razones, para que tirara para atrás en el tema del cambio constitucional, lo cual naturalmente a mí me pareció además una traición personal, ¿no? Porque la Constitución del 79 fue hecha por gente de su partido, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Miguel. Gracias, doctor. Ahora, Frank Guerra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Doctor, en realidad, siempre aprendiendo muchísimo, le agradezco la ponencia y me sorprende tanta información. En fin, tratando de ordenarme, varias preguntas. Si podemos aclarar el tema de cuando se dice que la mitad de la gente ya votó por el cambio de constitución. Parece que eso no es tanto así como usted lo estaba comentando. Y lo otro que rápidamente le pregunto, usted me parece era miembro del Congreso cuando hubo el autogolpe y poco después se hizo el CCD. ¿Podría contarnos si usted fue invitado a ese CCD a postular o no sé, porque usted creo que no fue parte de? ¿Podríamos saber por qué? Bueno, a ver, la primera pregunta. Es muy fácil y además es muy tentador apropiarse del término pueblo y decir el pueblo ganó. ¿Y por qué no entendemos que el pueblo estuvo del otro lado? El pueblo estuvo en los dos lados. A ver, la gente que trabaja en turismo en el Cusco, Franz, que trabaja en turismo en el Cusco, y no te estoy diciendo que trabaja solo en la ciudad del Cusco, sino que trabaja, por decirte, en Calca, que trabaja en Urubamba, que trabaja en las provincias de adentro, en la convención inclusive, ¿no es verdad? Ok, ¿votó por uno o votó por otro? Y si votó por una, porque votó por una en la segunda vuelta. Además, en la segunda vuelta, cuando no se trataba de votar por la propuesta, sino de descartar la otra propuesta. Fíjense ustedes lo que dice la teoría política. En los sistemas de segunda vuelta, de dos vueltas, en la primera se elige y en la segunda se descarta. Efectivamente, ustedes en la primera vuelta, a pesar de que de los 18 candidatos es posible que todos hayan tenido, o muchos de ustedes hayan tenido ganas de no votar por ninguno, bueno, han votado por el que mejor les parecía, pues por lo menos había 18 opciones, ¿no? Ya, ok, le gustaba el fútbol, daban por Forsyth, le gustaba, digamos, los cantos, ya votaban por algún artista, en fin, lo que fuera, votaban por alguno, ya. Pero en segunda vuelta, ustedes no habían escogido ni a A ni a B, y tenían que votar. En la segunda vuelta, el que vota no vota normalmente para que salga fulano, sino para que no salga Perencejo. ¿Me dejo entender?
Fíjense ustedes, piensen, cuando han votado el domingo 6, cuando han hecho su proceso de por quién voto, más que decir yo prefiero que salga tal, les aseguro que en muchos casos, en bastantes casos, diría la mayoría, han terminado diciendo no, yo voy a votar por este para que no salga esta, o voy a votar por esta para que no salga este. Y eso pasa siempre. O sea, ese es uno de los problemas de lo que se denomina el balotage en francés. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es justamente evitar esa polarización, y la evitamos incorporando a una tercera persona, al tercero en la elección, para que participe en el proceso de segunda vuelta también. Y entonces con eso evitas la polarización. Entonces, eso de que me apropio del pueblo, ¿por qué? Porque hay, digamos, ya digo, la gente que trabaja en el sector turismo, que eventualmente se esfuerza mucho, que no son los dueños de las empresas, que son los mozos, que son los operadores del tren, en fin, lo que sea. ¿Esos no son pueblo? Los guías, los que te llevan en Vilcahuamán, los que te llevan en Guaitará, en Huancavelica, los que te llevan en fin, a recorrer el Corincancha. ¿Esos no son pueblos? ¿Porque votaron en un sentido que a los otros no les parece? ¿O que a algunos ciudadanos de Acobamba en Huancavelica no les parece? No, pues. Todos somos pueblos. Entonces, uno de los esquemas más permanentes en política, y no solo en el caso de los comunistas, también los dictadores de derecha. ¿De qué hablaba Hitler? Del Volks, del pueblo, ¿no es verdad? O sea, él era el representante del pueblo contra todos los enemigos. Los enemigos siempre son unos pocos, en ese caso eran los judíos, ¿no? Ni siquiera eran los ricos, porque Hitler se alía con los ricos y toma como enemigos a los judíos, ¿no? Siempre tú te apropias del término y buscas un enemigo eventualmente fácilmente ubicable, derrotable y al que tú quieres de alguna manera despreciar. Pero cuando tienes 50% que no vota por ti, no puedes decir eso, pues, ni siquiera puedes decir eso. Entonces, Nuri, hay que tener mucho cuidado por no dejarse encandilar, y hay que salir al frente, pues. Ustedes han visto cuando vamos a los medios de comunicación. El pueblo dice, Cholito, perdón, ¿quién? A ver, para la mano. Y le contesto lo que le estamos diciendo ahora. ¿Quién es el pueblo? El pueblo somos todos. Y tan pueblo es el que votó por George Forsyth o por Rafael Santos o por Bingolea o por quien quiera, como el que votó por Verónica Mendoza, como el que votó por Andrés Alcántara, o porque el que votó hasta por Julio Guzmán. Ya. No sé, igual. Entonces no hay que dejar que el término pueblo nos lo expropie. Nosotros somos parte del pueblo y vamos a explicarle al resto del pueblo cómo es que nosotros tenemos razón. No porque nosotros seamos el pueblo y ellos no, sino porque como parte del pueblo, tan parte como ellos, creemos que esto es lo mejor para todos. Ese es el kit, eso es lo que tiene que saber un dirigente político de un partido democrático. Segundo, sí, yo era senador en el año 1992. Yo tuve la fortuna de ser electo diputado a los 33 años y senador a los 38 años, en una campaña muy intensa, viajando por todo el país, como normalmente hacía cuando estaba, digamos, en la actividad más partidaria, digamos, antes de volver a trabajar con la formación de la Unidad Democrática del Centro. Yo visitaba 72 provincias al año durante 20 años, 72. 3 provincias por departamento o por región. Porque siempre he entendido y siempre les he dicho que la única manera que uno puede conocer al país es yendo y conociendo a su dirigencia, a su gente. Sí, fui senador, gracias a Dios, y tuvimos un Senado maravilloso. Un Senado que todo el mundo reconoce que fue posiblemente el mejor de este siglo, o sea, digamos, de los últimos 70, 80, 100 años.
Tal vez el del 56 puede haber sido también muy bueno, pero era un Senado magnífico. Imagínense a Juan Inchauste y Andrés Cardó Franco, los que están en educación saben de quién estoy hablando, ¿no es verdad? Manuel Ulloa, Sandro Mariátegui, Pancho Guerra García, Ricardo Begallona, Beatriz Merino, Felipe Osterling, Javier Vallerriestra, Jorge Lozada Estambul, Luis Alberto Sánchez. Imagínense lo que les estoy hablando. Comparen, no hagan su lista con lo que hay ahora, o con lo que viene habiendo desde el golpe de Fujimori. ¿Se acuerdan ustedes de Ciudra? Los arequipeños de repente se acuerdan de Ciudra. De repente ya ni siquiera los arequipeños se acuerdan de Ciudra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Manuel Latorre de Amazonas? Yo les apuesto que no se acuerdan. No se acuerdan, pero sí se acuerdan de los nombres que les he dicho. Bueno, esa es pues la diferencia. Entonces, eso es lo que tenemos que volver a hacer, digamos, gente formada para que el Perú tenga sus instituciones bien formadas. Y que, ¿por qué no fui al CCD? Yo, digamos, yo era el secretario general del Partido Popular Cristiano. Teníamos una secretaría colegiada que integrábamos en ese momento con Tomás González y con Lourdes Flores. Y entonces el presidente del partido me llama y me dice para participar en el CSD. Yo le digo que es un error, que el partido no puede participar en unas elecciones tramposas hechas por un tramposo para convalidar su régimen, porque para eso fueron llamadas esas elecciones. Y el que las planteó fue el poco lúcido para temas políticos Hernando de Soto. Creyó que esa era, comillas, la salida, como si hubiera que buscar la salida, es decir, hay que ser, ustedes han escuchado muchas veces que se habla, ¿cuál es la salida para este asunto? Como si se tratara de un escape, en un resquicio, para ver de qué manera salgo. Eso no es pues una constitución. Es decir, el partido, que era democrático, porque todos los partidos social cristianos deberían de ser democráticos, tenía que mantenerse en la lucha democrática. Y no era cuestión de ceder a una candidatura. Yo hoy día veo muchachos jóvenes, de los que estaba reclamando Manuel, que no son capaces de sostener durante años el esfuerzo por crear un partido, sino que hoy día los llaman de Avanza País, hoy día los llaman del partido Podemos, los llaman de cualquier sitio que tenga inscripción y ya están pensando cómo hacen para acomodarse, porque quieren ser candidatos, porque de repente les ligan. Entonces, el gran esfuerzo de nosotros es un esfuerzo formativo. Entonces, cuando me plantea Bedoya que encabece yo la lista para el CSD del Partido Popular Cristiano, fue el 12 de octubre del año 92, todavía me acuerdo. Le dije, doctor, no se puede, porque nosotros no podemos traicionar a la democracia. Y yo no estoy dispuesto, pero vas a ser el uno, tú eres un profesor de Derecho Constitucional, sabes cualquier cantidad, te vas a lucir. No se trata ni de lucirse, ni de nada por el estilo, no estamos en un concurso de simpatía. Aquí hay que mantener posiciones políticas firmes aunque nos cueste. Pero es que mira que Belaúnde, mira lo que le pasa, mire, doctor, no confunda lo que pasó en 1978, donde los militares estaban de salida, con lo que está pasando en 1992, que los militares están de entrada. Porque ese gobierno, como dijo Paniagua, fue un gobierno sostenido por un trípode, que eran los medios de prensa, el poder económico y los militares. Esos eran los que sostenían ese régimen. Y nosotros, que éramos un partido social cristiano, a mi criterio no teníamos que prestarnos a ese juego. Y pudiendo haber salido, porque además en todas las encuestas que se hacían de quién debía de ser, quiénes debían de entrar a ese congreso, yo andaba bastante bien, digamos, ¿no? Porque había sido pues el opositor del día 1 a Fujimori, ¿no?
pero hay cosas que uno tiene que hacer por principio, pues, aunque eso les cueste tiempo, retroceso en posiciones políticas, bueno, hay que hacerlo. Como ahora tenemos que hacer el partido. Ojalá no tengamos que aliarnos con nadie porque no llegamos a conseguir las firmas. Así que, ya saben ustedes, a la página web www.udcperú.org, esa es nuestra página web, y los teléfonos que vamos a volver a poner antes de cerrar el conversatorio. La última pregunta, Jorge. Ya vamos a dejar a un joven. Hablo de Juan Carlos Cruz Medina, 20 años, él quiere hacer uso de la palabra. Magnífico. Muchas gracias a todos los presentes. Doctor Alberto, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Cruz Medina, soy de la ciudad de Cusco. Ya durante la semana pasada logré hacer la inscripción y me comuniqué con el señor Franz Guerra, ¿no? Que muy amable aceptó encontrarnos en la ciudad para yo también entregar mi ficha. Tal y como esa mañana del sábado hablábamos con él, llegábamos a muchos puntos, ¿no? Como es el tema de la invitación a la juventud y realzar el tema del patriotismo y las ganas por generar política nueva, porque como usted señala, ¿no? En estas nuevas generaciones es muy fácil o demasiado sencillo desde ya aulas universitarias asociarnos o afiliarnos para nosotros a partidos políticos que ya tengan una historia y lo único que pretendemos es llegar a un cargo dentro de nuestras ciudades o, ¿por qué no, no? A un Congreso de la República. Pero esa no es la idea, sino luchar desde las propias bases. Yo sé, ¿no? Que con mi corta edad de 20 años no he vivido tal vez el siglo pasado, los 90s, pero si algo tengo que recalcar y resaltar de la propia Constitución del 93 que se viene trabajando y la que también he podido estudiar en la facultad, es de los propios cambios que le ha podido dar a la población. Y algo así ya pequeño para terminar. Cuando pude hacer una investigación sobre la Constitución del 79 y me quedaba esta duda, pude encontrar un artículo en el cual, si me permite, el artículo 307 y el artículo 307 de la misma Constitución señalaba, en caso de vulneración, ¿verdad? De vulneración de la Constitución del 79, habría 4 causales y se tenía que regresar a la misma. A pesar de en 2002, 2003, si mal no recuerdo, haberse presentado la acción por parte también del Colegio de Abogados del Cusco, termina, no recuerdo bien cómo es la situación en la cual se declara esa demanda. ¿Cuál es su percepción acerca de ese artículo 307 que consagraba la Constitución del 79 y si se vería con buenos ojos un artículo como ese que se vuelva a tener una nueva Constitución o propiamente una Constitución bicentenaria, que es lo que todos queremos, creo yo, ¿no? Ese sería mi aporte, doctor, y también una duda que vengo sosteniendo en los últimos meses tras el estudio de un poco de la Constitución del 79. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos, por incorporarte al partido y felicitaciones a los cusqueños. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con ustedes en un canal, Cuchu TV, creo que se llama el canal, y cuando ustedes desde provincias o de los distritos de Lima, donde haya alguna pequeña estación de televisión, una radio que quiera conversar conmigo, yo encantado. O sea, lo único que tenemos que ponernos de acuerdo en el tiempo, porque paso bastante tiempo contestando no a los grandes medios nacionales. La semana pasada me dediqué a medios nacionales porque teníamos que volver, al pasar la elección, teníamos que volver a sentar posición, ¿la verdad? Por eso estuvimos en radioprogramas, en Canal N, en, ¿cómo se llama?, en Vez Cable, en Sol TV, en fin, N medios, ¿no es verdad? Pero normalmente a mí me gusta mucho salir en los medios de provincias también. O sea, la semana pasada hemos estado en La Voz de la Calle, de Radio Libertad, de Mucho TV de Cusco, de Televisión de Ayacucho, de Huamanga, con Hugo Sosa, Hugo Moner Sosa, en fin, en distintos lugares, ¿no? Esta semana no he podido ir a una radio chica acá, que es la Radio Miraflores, que ya no tiene la audiencia que tenía antes, pero que no dejan de escucharte, pues, 1.500, 2.000 personas. O sea, tampoco, o sea, hay
hay que expresarse, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo, eventualmente. Uno, este artículo 307, Juan Carlos, digamos, tiene su origen en la Constitución mexicana de 1917. Lee tú la Constitución mexicana y se dicta este artículo precisamente para que las democracias tengan alguna posibilidad de defenderse, con la esperanza de que, digamos, algunos actores de poder puedan resistir al golpe constitucional y volviendo a empoderar a quienes han sido desapoderados por la fuerza, puedan establecer este artículo. Porque este artículo dice, mira lo que dice, esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza cuando fuese derogada por otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano, todo investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su respectiva vigencia. Y por eso, producido el golpe, un grupo de personas, yo entre ellas, por cierto, nos juntamos con un grupo de militares, originalmente con el general Robles, que después defeccionó, y después con el general Jaime Salinas Sedó, para hacer la insurgencia y sacar del poder a Fujimori antes de fin de año. Y eso fue la insurgencia de 1992, del 13 de noviembre. Y desde ahí hemos estado litigando. Tuve que irme al exilio durante prácticamente años, porque aquí no me daban ni la hora. Es decir, no me daban trabajo, no me daban ni la hora, no podía ni preguntar la hora. Entonces, lo importante, lo interesante de este artículo es que después dice, son juzgados según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecen responsables de los golpes, digamos. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. O sea, es decir, el día que se aplique este artículo, porque además, ¿cuál es la última parte? Dice, el Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. Por ejemplo, los enchufados de Venezuela, ¿no? Que, por supuesto, se han enriquecido con las mieles del gobierno de Chávez y de Maduro después, ¿no? ¿Verdad? O acá, cuánta gente que se enriqueció como consecuencia de los golpes de Estado y eventualmente de la bonanza de sus estudios profesionales, de sus empresas de construcción, de lo que fue. Este artículo que nace en la Constitución mexicana de 1917 como consecuencia de la gran Revolución Mexicana, ¿no es verdad? Es repetido después en, si no me equivoco, el artículo 256 de la Constitución venezolana de 1961. A la caída de Pérez Jiménez, que fue un dictador que estuvo 10 años en el poder, los venezolanos se dictan una constitución y, digamos, se inspiran en el artículo de la Constitución mexicana y dictan ese artículo 256. Y de ahí, en el Perú, se tomó el artículo 307 de la Constitución. Si hubiese, claro, como dicen, hubiese o hubiera, es el tiempo idiota del verbo haber, ¿no? O sea, hubiese, pues, pero no fue, ya. Pero, de triunfar la insurgencia, este artículo se hubiese aplicado. Y yo les aseguro que nunca más habría venido un golpe en el Perú. Porque, como decía Bobby Ramírez del Villar, el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, para muchas personas. Y cuando tú le dices que por actuar así van a tener esa sanción, y efectivamente hacen que esa sanción sea efectiva, van a ver cómo eso es como dicen los franceses, un deterrente, un disuasivo para quienes quieran dar un golpe. Bueno, nos pasamos del tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros. Frank, por favor, compárteme en la pantalla. Ahí está. Entonces, espero sus llamadas. Graciela, Rosa, Moisés, esperan sus llamadas.
ayúdennos en el tema de la firma. A Jorge, a Otto, a todos los que estamos, a Franza, a todos los que estamos en este tema. www.udcperu.org, nuestra página web, y entran a la casilla sobre la inscripción. Y después, si no, nos escriben a contacto@udcperu.org, que alguno de ellos les va a contestar y de inmediato los va a poner a trabajar. De inmediato. No hay que perder tiempo, ahora tenemos que ganar tiempo. Y ahí están los teléfonos para que ustedes se pongan de una vez la pila. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias muchas gracias a todos los presentes por están en sala por habernos, y a los que han participado acá en el Facebook Live. Hay muchos amigos como Silberto Carrillo, Jocelyn, Jaime Gutiérrez Gallo, Marcelo Castillo, Arangurí Carlos, y así sucesivamente. Y aquí teníamos un gran amigo que hizo una pregunta, pero ya usted lo ha respondido, pero permítame darle un saludo, repito, doctor, porque él siempre está presente con nosotros. Bruno Carrión, un abrazo para todos y buenas noches. Usted termina, doctor. Muy bien, bueno, que le vaya bonito y nos vemos el próximo miércoles con la conferencia de Víctor Gandolfo sobre el tema del orden policial, ¿ya? Y no vayan a dejar de estar presentes porque de eso y ese es uno de los temas claves de la gobernabilidad y del sostenimiento de la democracia y del orden en el Perú, ¿eh? Claves. Miren lo que les estoy diciendo. Ok, Dios nos ayude, nos dé mucha fuerza esta semana, nos bendiga. Un abrazo. A todos. Gracias. Chao a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muy buenas noches.